Hoy es martes 8 de octubre del 2024. Salmo 10, versos 2 al 4 dicen: Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuenta una historia que una rana, preocupada por el invierno que se acercaba, se preguntaba cómo se iba a alejar de aquel lugar. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos, pero el problema es que la rana no sabía volar. «Déjenmelo a mí», dijo la rana, «yo tengo un cerebro muy espléndido». Le pidió a 2 gansos que le ayudaran a tomar una caña para que cada uno sostuviera con su pico cada extremo. La rana pensaba agarrarse de la caña con su boca y así volar con ellos. Después de que todo estuvo listo, los gansos alzaron vuelo. Todo iba de maravilla hasta que pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes salieron a ver el insólito espectáculo. Alguien de la multitud preguntó: ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? La rana se sintió tan orgullosa y tan importante que exclamó: ¡a mí! Para su suerte, logró sobrevivir. Los habitantes se acercaron para verla. ¿Estás bien? ¿Estás viva?, le preguntaban. Claro que sí, perfectamente bien. Creo que uno de los gansos se asustó. La caña se soltó de un extremo y por eso me caí. Pero todo está bien, no pasa nada. A pesar de que estaba muy golpeada y dolorida. Su orgullo fue más grande. No pudo admitir que en el momento en que abrió su boca, se soltó de la caña y cayó al vacío. Si la verdad fuese dicha, de muchas ranitas como esta está invadido el mundo. El problema es que muchos no saben que padecen de este mal. El orgullo se manifiesta de más de 25 maneras. Entre ellas están desobediencia, vulnerabilidad, autosuficiencia, arrogancia, soberbia, prepotencia, vanidad, impaciencia, acusación, victimización, adulación, engreimiento, entre muchas más. Las personas orgullosas no aceptan consejo o correcciones. Se justifican para ocultar sus faltas. Dependen de los demás para saber si valen algo. Tienen dificultad para reconocer sus errores. Se sienten heridas fácilmente. No piden ayuda. Necesitan controlar todo lo que sucede en la vida. El orgullo es el primer virus que entró a la tierra y se convirtió en una epidemia, de la cual todos estamos contagiados. Este no tiene límites ni frontera, raza o nacionalidades. Está presente en todo el mundo, en todas las clases sociales, en todas las edades, tanto en ricos como en pobres. El orgullo es un estado mental, una condición del corazón que conduce a todos los demás defectos. El orgulloso no se deja gobernar por nadie, solo por su propia voluntad. Se considera suficiente para decidir por sí mismo lo que es bueno o malo. Se considera el orgullo como el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El orgullo es como una droga. A la primera da un placer tremendo, pero la resaca es terrible, además de tener un efecto esclavizante. Andrew Murray considera el orgullo como un veneno. Él dijo: si las personas entendieran el peligro del orgullo, saldrían corriendo por las calles gritando: ¡auxilio! ¡Quítenme este veneno de las venas! Santo Tomás de Aquino define el orgullo como un deseo excesivo por uno mismo que rechaza la sujeción a Dios. El orgullo fue el primer pecado cometido por Satanás. Él se negó a reconocer a Dios como su Señor. De igual manera, la soberbia fue la trampa que sedujo a Eva. Si comes, serás igual a Dios. En los planes perfectos de Dios, la autosuficiencia no tiene cabida. Es imposible que exista. El Salmo 10 es una continuidad del 9.
David primero alaba a Dios por su justicia y da gracias por ella. Pero en el 10 cuestiona por qué Dios no hace nada contra el malo. Le pregunta a Dios por qué no interviene cuando más lo necesita. David era un perseguido político del gobierno del rey Saúl. A pesar de ser alto, hermoso y corpulento cuando Dios llamó a Saúl para ser el rey de Israel, él era humilde, obedeció a Dios y se sometió a sus planes. Pero con el tiempo el orgullo floreció, y del orgullo nació la envidia. Después de las guerras, el ejército israelita regresaba victorioso y las mujeres salían a recibirlos con danzas, tamborines y cantos que decían: Saúl hirió a miles y David a 10,000. Esto fue suficiente para que los sentimientos de envidia se unieran a su orgullo. Antes que David apareciera en escena, todo el ensalzamiento, la admiración y el aplauso del pueblo eran solo para Saúl. La soberbia de él lo llevó a la exaltación extrema de la ira, y a veces ordenó que le quitaran la vida a cualquiera que se atreviera a oponerse a su voluntad. Los celos, la envidia llevaron a Saúl a odiar a David y a querer vengarse de él. Deseaba eliminarlo. Después de varios intentos de muerte, David tuvo que huir por persecución. Se convierte en un inmigrante y por eso continuamente rogaba a Dios que lo ayudara, que lo liberara de ese enemigo a quien él realmente amaba y respetaba. Pero los planes de Dios debían cumplirse. Dios estaba con él, lo ayudaba, lo fortalecía en un proceso de disciplina. Dios permitió todo esto para David para prepararlo, pues él sería el sucesor de Saúl. David no podía hacer nada, sino someterse a Dios. Fue humilde y obediente. Pidió ayuda. Por ejemplo, fue ante el rey Moab para pedirle asilo político para sus padres, mientras él seguía huyendo. En cuevas, valles, montañas o desierto, él siempre esperaba la dirección de Dios acerca de lo que debía hacer. Por otro lado, una vida de miseria, de tormento y tortura mental fue lo que acompañó al orgulloso rey Saúl. Su orgullo fue su ruina. Mis queridos, cuidado con este veneno que corre por nuestras venas, como dijo Murray. Si tan solo entendiéramos el peligro que tenemos, saldríamos gritándole a Dios que nos lo quite. Es urgente que hagamos algo y debemos comenzar con nosotros mismos. Necesitamos prestar atención e identificar de qué forma el orgullo está en mí. Recuerda que hay muchas maneras en que éste se manifiesta: soberbia, arrogancia, vanidad, autosuficiencia, impaciencia, etc. El peligro es que estamos tan infestados que lo tomamos como algo normal. Niños, jóvenes, están creciendo y creyendo que esto es normal. El sabio Salomón dijo que la sabiduría sí clama en las calles, grita en las plazas, en las reuniones sociales, en reuniones de negocios, en los juzgados, en los hogares, en los celulares, en las redes sociales, te grita a ti y me grita a mí. Y el mismo Salomón nos da el antídoto para el veneno del orgullo. Él dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La solución es simple: sometimiento al gobierno de Dios, dejando el nuestro de lado. Y para lograrlo, necesitamos mucha humildad de nuestra parte. Jehová te bendiga y te guarde, tu amiga Gigi.